Dios te bendiga, sé bienvenido a nuestro estudio de la Biblia en el devocional Tiempo con Dios. El día de hoy analizaremos el tema Jesucristo es nuestra meta en Efesios 4, 7 al 16. Y dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la buena actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Jesucristo es nuestra meta. Hemos llegado a un punto muy importante de lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los efesios. Y debemos notar un contraste importante. ¿Por qué? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, comienza diciendo que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí podría esta palabra, pero a cada uno, podría traducirse como un a pesar de eso o por otra parte, lo cual nos enseña el contraste de lo que acaba de decir, lo que vimos en el devocional de ayer, que es la unidad de los creyentes, o sea, de todos los creyentes, pasa al carácter único del creyente, o sea, la parte individual, lo que cada creyente tiene que hacer. Bueno, así que esa es la transición que vemos aquí. Nos habla acerca de la gracia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es una palabra que puede resumir el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la buena nueva de la oferta gratuita de salvación que Dios hace a la humanidad pecadora e indigna. Dios es el Dios de gracia porque Él es un Dios que da con generosidad y de forma gratuita. Ahora, esta generosidad no tiene que ver con algo que hayamos hecho, sino que es inmerecido y no puede ganarse ni merecerse, tal como lo dice la Escritura. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es únicamente por el puro afecto de la voluntad de Dios. Él escogió a los que iban a salvarse, y entre ellos escogió salvarnos a nosotros. A eso se está refiriendo cuando dice gracia. Pero dice más adelante, la medida del don de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cada creyente tiene un don espiritual único que Dios distribuye a escala individual de acuerdo con su voluntad y designios soberanos. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos un don especial que no es para trabajarlo y tener un beneficio nosotros. Todos los dones que Dios nos ha dado son para darle gloria a Él. Son para poder mostrarle a la gente el Dios que vive en nosotros y el único Dios verdadero. Esto nos lo enseña la iglesia primitiva y en un momento vamos a analizarlo. Ahora, debemos tener mucho cuidado acerca de creer que es por nuestros méritos que tenemos un regalo de parte de Dios. La realidad es de que no podemos ni pudimos haber hecho algo para ser merecedores de lo que Dios tenía para nosotros. Realmente no lo merecíamos, realmente merecíamos ser condenados y ya, no merecíamos que el Señor nos salvara. Merecíamos la condenación, sin embargo el Señor nos tuvo misericordia y nos otorgó su gracia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no darle a una persona lo que se merece, hablando en un contexto de que la persona hizo algo malo. Pero la gracia es darle a la persona que hizo mal algo que no se merece. La persona hizo mal, merece un castigo, pero yo decido no dárselo. Eso es misericordia.
pero ahora yo decido darle algo para premiarlo, aunque falló. Eso es gracia, porque no se lo merecía, y aún así se escoge darle ese regalo. Esa es la gracia que Dios nos ha otorgado a través del Señor Jesucristo, a través de la muerte de nuestro Salvador. Y en el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Bueno, esto a nuestro idioma podría parecer un pleonasmo, pero no. El apóstol Pablo está haciendo una traducción interpretativa del Salmo 68, 18 y lo está usando como una analogía entre paréntesis para mostrar cómo Cristo recibió el derecho para conferir los dones espirituales. Ahora, este Salmo 68 era un himno de victoria que el rey David escribió cuando ganó la batalla contra los jebuseos. Cuando ganó la batalla en contra de esta tierra que, bueno, es conocida como Jerusalén. Y el ascenso triunfante de Dios al monte de Sión. Ahora, aquí continúa diciendo, llevó cautiva la cautividad. Bueno, a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, es que Él conquistó a Satanás y la muerte y devolvió triunfante a Dios a todos aquellos que antes habían sido pecadores y prisioneros de Satanás. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad. El pecado que nos cautivaba a nosotros, el pecado que nos tenía arraigados, que nos tenía esclavizados, bueno, el Señor Jesucristo lo hizo cautivo, lo esclavizó. Y es lo que nosotros debemos notar, lo que el Señor hizo por nosotros. Él llevó cautiva la cautividad. Él lo que hizo fue que nos libró de lo que nosotros merecíamos. Continúa diciendo el versículo 9. ¿Y qué quiere decir esto? Que subió. Bueno, lo que quiere decir es que primero bajó a la tierra. Lo que primero hizo nuestro Salvador es bajó, descendió. Esto se refiere a la encarnación de Cristo, cuando Él bajó del cielo como hombre para sufrir y morir en la tierra, para morir por nosotros con ese plan divino, con ese único plan. Y dice, bajó primero bajó y luego bajó las partes más bajas de la tierra. Bueno, es un contraste definitivo contra los cielos sublimes de donde Él venía y a la tierra de donde bajó. Y no nada más bajó y existió aquí, no, vino, dio su mensaje, el ser humano lo mató, lo maltrató, lo mató, lo enterraron y descendió al Seol. El tiempo que estuvo muerto, estuvo ahí predicando. En su crucifixión y su resurrección llegó a un lugar más allá de la tierra, llegó a la tumba y a la muerte, hasta alcanzar el abismo mismo de los demonios, aquellos que la Biblia los describe como espíritus encarcelados. Y continúa diciendo el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, después de que el Señor ascendió tras cumplir todas las profecías y toda la obra de redención ordenada por Dios, bueno, Él ganó el derecho de señorear la iglesia y dar dones. Pues Él había llegado a llenar el universo entero con su presencia, lo hizo también con su poder, con su soberanía y con la bendición que Él tiene porque es Dios. Así que después de que vino aquí a la tierra a sufrir por nosotros y a morir por nosotros, ahora Él tiene la autoridad para darnos estas bendiciones espirituales. Ahora, vino el Señor Jesucristo a la tierra, dio su mensaje, murió crucificado, lavando nuestros pecados, resucitó, complementando ese plan de redención para nosotros. Pero no nos dejó solos. Y eso es lo que debemos tener en claro, que Dios, el Señor Jesucristo, no nos dejaron solos. La Biblia dice en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Bueno, está mostrando las áreas que el Señor designó para la iglesia primitiva, designó para su obra, para el fundamento de su obra, para que ésta fuera creciendo de una manera correcta, de una manera ordenada.
Como lo evidenció su cumplimiento perfecto de la voluntad de su Padre, Cristo poseía la autoridad y soberanía para asignar los dones espirituales a aquellos que Él había llamado al servicio en su iglesia. No solamente dio dones, sino hombres bien dotados por Él mismo. Ahora, comienza diciéndole, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Bueno, ¿qué dice acerca de los apóstoles la Biblia? Este es un término que se aplica en particular a los 12 discípulos que habían visto al Cristo resucitado. Esto incluyó a Matías porque pues él reemplazó a Judas, fue un caso específico, un caso exclusivo. Más adelante Pablo también, recordemos, fue llamado y apartado de forma única como el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Y él fue contado entre los apóstoles. De hecho, él mismo decía, ¿no? Yo soy como un abortivo, o sea, yo no tenía por qué estar aquí. Sin embargo, Dios me escogió y pues aquí estoy. Recordemos que el apóstol Pablo, este apóstol, se fue transformado, fue cambiado, fue alcanzado por Dios cuando él estaba en camino a Damasco para matar a los creyentes de Cristo. Y Dios se le presentó con una luz cegadora y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Mostrándole lo que realmente estaba haciendo. Ahora, estos apóstoles fueron escogidos por Cristo de forma directa y por eso llegaron a conocerse como apóstoles de Jesucristo. Eso lo podemos ver en el primer capítulo de Gálatas y el primer capítulo de Primera de Pedro. Ahora, Cristo les asignó 3 responsabilidades a ellos, 3 responsabilidades básicas. Primero, debían poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Esto lo aprendemos aquí mismo en Efesios 2:20. ¿Qué quiere decir esto? Pusieron los fundamentos de la iglesia. Ya que los apóstoles de Jesucristo conocieron a Jesucristo, su labor fue poner un cimiento. Y para construir una casa, ¿cuántos cimientos se ponen? Se pone únicamente uno. Un cimiento firme soportará lo que le construyan encima. Y eso es lo que la Biblia nos dice. El Señor Jesucristo puso a unos como apóstoles con el único objetivo de que pusieran una base para el crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿ya se puso? Ya se colocó ese cimiento. Los apóstoles ya cumplieron su propósito. ¿Hay más apóstoles de Jesucristo hoy en día? Ya no hay. Y debemos tener en cuenta que cumplieron su propósito. El propósito de Dios fue llevado a cabo y eso es lo más importante. La segunda responsabilidad que tenían era recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, capítulo 11, capítulo 21. Bueno, ellos recibían la palabra de Dios y ellos escribían la palabra de Dios. Y el tercero es dar confirmación de esa palabra, de lo que ellos escribían, por medio de señales, prodigios y milagros. Por eso el Señor Jesucristo les digo de verdad, que si ustedes creen, todo el que cree, mayores cosas de las que yo he hecho harán. No porque fuesen a estar por encima del Señor Jesucristo. No, ni siquiera la gloria iba a ser para ellos, para los apóstoles. Necesitaban estas obras para que la gente viera y conociera que ellos venían con autoridad de Dios. No con una autoridad sacada de algún falso título o de alguna posición económica, etc. Continúa diciendo la Escritura, acerca de los apóstoles para concluir. Esta palabra apóstol de Jesucristo únicamente se le da a estos 13 hombres. Y bueno, ahora el término apóstol también se emplea en un sentido un poco más general. Si alguien dice, pero es que el Nuevo Testamento también habla de apóstoles, más allá de los 12. Bueno, sí, la realidad es que sí, emplea la palabra apóstol como un sentido más general para designar a otros hombres en la iglesia primitiva, como lo fueron, por decir algunos ejemplos nada más, Silas, Timoteo, Bernabé, y entre otros. Estos se denominaban como apóstol o apóstoles de las iglesias y no apóstoles de Jesucristo como los primeros 13. Es importante saber que ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio ni fue reemplazado al morir. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que el oficio de un apóstol ya se cumplió. Dios ya cumplió su propósito. Ahora continúa diciendo, los profetas. Bueno, no se trata de creyentes normales que tuvieran el don de la profecía,
sino de hombres con una misión especial en la iglesia primitiva. ¿En dónde? En la iglesia primitiva. Debemos saber que el oficio de profeta parece haber sido el provecho exclusivo de una congregación local. Esto se debe a que no eran enviados como los apóstoles. Aunque igual que los apóstoles, su oficio cesó al quedar complementado el Nuevo Testamento. ¿Lo notamos? Tanto los apóstoles como los profetas cesaron en cuanto el Nuevo Testamento se escribió. En cuanto el Nuevo Testamento fue completo, ya no era necesaria más revelación, ya no era necesario más mensaje de Dios, no era necesario más revelación. Únicamente el mensaje que Dios ya había dado era suficiente y sigue siendo suficiente para nuestras vidas cristianas. Así que profetas también han cesado. Continúa hablando acerca de los evangelistas. Los evangelistas son hombres que proclamaban las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y a los no creyentes también. Ahora, el verbo relacionado que se traduce como predicar el evangelio ocurre muchas veces en la Biblia. Ocurre más o menos 54 veces. Ahora, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de forma constante acerca de los evangelistas, personas que van y hablan acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó? Id por todo el mundo y predicad el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el propósito. Ahora, ¿los evangelistas siguen vigentes? Por supuesto que sí, por eso el Señor Jesucristo nos dejó esa comisión de ir y predicar el evangelio. Y ahora, continúa diciendo, y pastores y maestros. Ahora, esta frase se entiende mejor en el contexto de que es un solo ministerio a cargo de liderazgo en la iglesia. La palabra que se traduce como y puede significar en particular. En lugar de decir y, significa en particular. Ahora, el significado normal de pastor es un apacentador. Así que las dos funciones definen en conjunción el ministerio del pastor que enseña. Se identifica como un siervo que está en sumisión al gran pastor, que es Jesús. Ahora, la persona que ejerce este oficio también se le llama anciano. Ahora, debemos saber por completo que esta es una sola palabra. Pastores que enseñan, personas a cargo de las congregaciones que se dedican a enseñar, a dar un mensaje correcto. ¿Por qué? Porque es necesario que analicemos cada uno de estos dones que el Señor nos dio con un propósito específico. Porque es necesario que nosotros sepamos lo que Dios hizo por nosotros para darnos este camino que nos guía a Él. Y el versículo 12 dice: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si nosotros decimos que Jesucristo es nuestra meta, debemos seguir el camino que el Señor nos dejó. Debemos ver qué instituyó el Señor Jesucristo, cuáles son los dones que dio y con qué propósito lo hizo. Debemos ver que si nuestra meta es el Señor Jesucristo, si realmente queremos seguirlo a Él, debemos entender que los apóstoles ya pusieron un cimiento, y no se necesita otro. Debemos ver que los profetas también cumplieron su propósito, pero que hoy en día no necesitamos profecía. Hoy en día no necesitamos palabras entre comillas nuevas. Todo lo que Dios tenía que decirnos ya está revelado en su palabra. Continúa diciendo el versículo 13: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. El propósito es de que todos los creyentes estemos unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Es necesario que nosotros aprendamos acerca de Dios, aprendamos acerca de su carácter, aprendamos acerca de sus obras. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué debemos conocer la doctrina? ¿Por qué debemos saber teología? Alguien puede pensar que la teología es algo que aleja del espíritu, porque a veces una persona se puede defender con la cita de la letra mata, más el espíritu vivifica. No, necesitamos esa letra, necesitamos ese conocimiento, necesitamos la doctrina. Pero si te preguntas y te dices, ¿pero por qué doctrina? La doctrina divide. Por supuesto que la doctrina divide.
Pero la doctrina nos va a ayudar a entender el versículo 14, para que no seamos como niños que cambian fácilmente de placer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Hoy en día hay sectas que se mueven de forma tan coordinada que hacen dudar a los cristianos. Movimientos, entre comillas, judaizantes. Gente que cree que seguir las tradiciones judías los hará salvos. Esas son artimañas del error. Ese mensaje ya se cumplió. El mensaje que tenemos hoy está en Jesucristo. Necesitamos conocer de la palabra, necesitamos conocer del Señor Jesucristo, necesitamos correr a Él para que ninguna doctrina diferente a la Biblia nos venga a mover el tapete. Y el verso 15 dice, más bien profesen la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unción entre sí de todas sus partes. Y cuando la parte funciona bien, todo va creciendo y va edificándose en amor. Por lo cual nosotros debemos tener en cuenta esto. Debemos crecer en todo momento hacia Cristo, debemos buscar siempre agradarlo, debemos buscar siempre transformar nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a sus designios. Eso es que el Señor Jesucristo es nuestra meta. Que el Señor Jesucristo es nuestra cabeza. Si el Señor Jesucristo a través de su Biblia nos dice no hagas esto, yo no lo tengo que hacer. Si la Escritura me manda a predicar el Evangelio, yo tengo que hacerlo. Porque mi máxima autoridad es el Señor Jesucristo. Amado hermano, esta es la invitación del día. Que nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo para poder alcanzar, para poder guiar mi vida hacia el arrepentimiento, hacia la Escritura, hacia lo que la Biblia me enseña? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo demuestro con mi vida que el Señor Jesucristo es mi meta? ¿Vivo conforme a los estatutos y cimientos que pusieron los apóstoles? ¿Creo en las profecías que los profetas del Antiguo Testamento dieron y leemos en la Biblia? ¿Confío plenamente en mi pastor, que es también un maestro y que debería ser un maestro, una persona que da el mensaje constantemente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Realmente estoy evangelizando a las personas o me estoy escondiendo? Amados hermanos, si decimos que el Señor Jesucristo es nuestra meta, debemos vivir como Él nos indica vivir. Este es el tema del día. Que la paz del Señor esté contigo. Que este tema lo podamos tener presente todo el día en nuestra mente y podamos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir cada día. Que Dios te bendiga, amado hermano. Nos vemos pronto.